Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente. Vamos a mirar ciertos elementos, yo los llamaría axiológicos, ¿sí? Presentes en la obra del triunfo de la libertad sobre el despotismo, escrita hacia 1817 por Juan Germán Rocio, como hemos visto, el insigne pensador venezolano, cuya vida estuvo profundamente marcada por unos momentos de transición, como lo hemos venido observando también, entre dos corrientes de pensamiento opuestas. Primero, pues la teológica, ¿sí? Y la ilustrada. La segunda, a raíz de la influencia que ejercen en él esta última, sobre todo la ilustrada, su obra confronta algunas ideas políticas arraigadas en la Venezuela absolutista de entonces y representa un claro intento de romper con las falsas ideas que sustentan una concepción, llamémosla teológica, del poder aún predominante en la realidad político-social de esa Venezuela de la preindependencia, que no se aleja mucho de las otras regiones, ¿sí? De la Nueva Granada no se aleja mucho que digamos, de Quito pues menos, ¿sí? Como decía Bolívar, allá son los conventos, pero digamos en esa parte en el Perú todavía, bueno, veníamos de la revolución, no solamente aquí ya había sucedido lo de la revolución de los comuneros en la Nueva Granada y en el Perú pues la de Tupac Amaru, pero de todas maneras ese convencionalismo político-social de la época pues es un caldo de cultivo para uno u otro bando. En el caso de Rocio, por fortuna, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que él revalúa esos conceptos monárquicos, conservadores, godos, que tenía muy marcado desde ese inicio de 1794, cuando él empieza su verdadera apostolado político, lo llamaríamos también así, una vez terminados sus estudios iniciales. Entonces, ¿qué queremos destacar en esta parte? Básicamente es un análisis de lo empleado por Rocio a través de la obra mencionada, ¿sí? Triunfo de la libertad sobre el despotismo. Estoy aquí con mis mascotas y como pueden ver, les gusta cantar de vez en cuando. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que hacia 1810, 1814, había cambiado sustancialmente Rocio ya su forma de pensar, su postura política y el modus vivendi, su manera de vivir, lo que podríamos denominar en ese momento como su filosofía de la historia. En él se había transformado totalmente al tratar de conjugar la fe y la razón. Empleaba también algunos ciertos argumentos filosóficos relacionados con el concepto de poder,
pero desde luego desde una perspectiva más racional que teológica, pues las ideas modernas arrojaron sobre el mismo luces verdaderas dentro de una oscuridad, como dijo en alguna oportunidad, divina y enceguecedora. Algo poético. Pero dichas ideas modernas, provenientes desde luego de la Ilustración, marcaron las pautas del pensamiento de esa época, que se caracterizaban por insistir en el predominio de la razón. Así lo expresaban la mayoría de los pensadores embuidos en dichas ideas para finales del siglo XVIII y ya entrado inclusive el siglo XIX, como lo señala Fermín Toro. Era un sistema filosófico que era también preciso a los políticos noveles, a los políticos nuevos. En el siglo XVIII era el único que simbolizaba una reacción que experimentábamos, dice Fermín Toro, y sobre la necesidad de romper con toda autoridad. O sea, era una especie de anarquismo de la época, ¿sí? Que se encerraba también dentro de un concepto liberal, teórico y práctico, sobre todo, porque la idea de la emancipación, la idea de la libertad, la idea de la independencia es un concepto absolutamente liberal. Es bajarse de ese ombligo que viene de la mano de Dios, ¿sí? Entregado a los reyes como representantes de él en la tierra. Es cambiar ese sistema teocrático que existía. Entonces, Rousseau, Voltaire, Helvécio, Diderot, Tracy, eran los autores favoritos, ¿sí? Y eran los que daban y tiraban línea sobre la verdadera libertad que debería razonar para bajar esa información de los que podían y tenían el poder de escribir y de publicar, así fuera clandestinamente, que se utilizaba, pues era más clandestino en esa época que en cualquier otra, ¿sí? Para poder bajar esa información a la masa crítica, o sea, al pueblo. Difícilmente podría entonces analizarse el concepto de poder cuando uno elude los aportes cognitivos, ¿sí? Del teórico del Estado, como es el caso de James March, ¿no? Ya que a través de su ensayo del poder, nos explican la variedad de mecanismos que el sujeto social asume en la medida que pertenece a un determinado andamiaje institucional e interactúa con el mismo sistema político sobre el cual va a dirimir sus objetivos y conflictos desde su realidad psicosocial. Estos mecanismos derivan en un corpus de códigos que devienen además en fenómenos sociales inmersos, como es el caso de la Realpolitik. Realpolitik, cuya percepción es apenas palpable mediante las intensas interacciones que se dieron entre actores subordinados institucionalmente. Por ejemplo,
los adeptos a la corona y los que estaban en desacuerdo con la imposición del régimen teológico de la España colonizadora, que esa era otra dirección directa, ¿sí? Absolutamente vertical de los Borbones. Entonces, cuando nosotros analizamos Marx, ¿sí? Vamos a encontrar que poder es uno de los conceptos, el poder es uno de los conceptos explicativos fundamentales para el estudio de la elección social. Y se emplea en el análisis de las relaciones entre las naciones, en lo que concierne en la toma de decisiones por parte de una comunidad, que a eso era lo que se veían abocados, y era una de las posiciones de Rocio, en el sentido de que los Borbones, ¿sí?, no eran merecedores del poder en América cuando habían recibido ese mismo poder por decisión política y algo de sangre cuando se acabó la hegemonía de los Austria en 1700 con Carlos el Hechizado. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la sociología política, Rocio centra su atención en el análisis de los mecanismos que se adoptan mediante la denominación de la elección social, en tanto que se asuma como una variable en el análisis en cuanto a la densidad social dada entre el Estado y los sectores sociales de por sí. Libertad para todo el mundo, libertad en las capas sociales, aunque él no lo cuenta abiertamente, soterradamente se le puede dar también esa interpretación que hacemos sobre la obra psicosocial que esboza Rocio en sus tesis independentistas y libertarias. Marx dice que entiende por mecanismo de elección social un comité, una legislatura, un jurado, una comisión, un tribunal, la burocracia, mete ahí desde luego mercado, familia, empresa y todas las diversas combinaciones de estos elementos en el sistema económico, social y político. Como puede notarse, estos mecanismos de elección social, pese a tener una hechura actual, ¿sí?, guardan correspondencia desde un enfoque general de la temática, ¿sí?, con el momento histórico que se aborda. Ahora bien, en el ejercicio empírico o inicial que uno puede hacer, los mecanismos de elección comprenden ciertos componentes básicos, como son los roles, los grupos, los individuos, cómo nos vamos a comportar y cómo nos vamos a reagrupar, las conductas que podemos tener, las cuales van asociadas a las llamadas cuotas de poder en términos actuales. Eso ha existido toda la vida, desde la antigua Roma. Sí, desde Esparta, Atenas, Semíramis, Cartago, todo eso, sí, existe porque resulta que la ambivalencia del poder, cuando se llega a encontrar con la democracia, nos vamos a enfrentar
por ello a un poder que puede ser una variable fundamental que interviene entre el estado inicial y un estado terminal que de casi todo proceso político social. O sea, de lo que trata aquí Marx es desglosar algunos factores, consideraciones y significaciones sustanciales que pueden dinamizar o deben dinamizar las organizaciones más complejas y digamos del poder social desde los inicios incipientes dentro de la conformación republicana de Venezuela durante la etapa llamada de movimientos preindependentistas. Ese mismo proceso lo vivimos en América. Ese mismo proceso fue quemado mejor en varias etapas, sustentado en varias etapas, vivido en varias etapas en los diferentes territorios de la España colonial, ¿sí? Bajo la égida, obviamente, y la temática de los Borbones en cabeza, en este caso, de Fernando VII. Cabe destacar además que solo podemos preestablecer una estructura de relaciones ceñidas al poder social, pues estamos sujetos a mediaciones y limitaciones correspondientes a las fuentes primarias, las cuales nos atan a una expresión de digamos, del propio contenido discursivo. Y dada la importancia de esta estructura, haciendo un análisis crítico de los discursos de Rocio, se exponen pautas significativas de una ciudadanización, diría, y lo es efectivamente, incipiente. Es revelador, por supuesto, dicho contenido, la sola muestra de desafecto y la disidencia tardía de este pensador arrepentido, ¿sí?, sostiene cuando fija posición en el texto. Él es un pecador arrepentido, un pensador arrepentido, pero un pensador para bien, un pecador para bien, porque ha caído en cuenta el error que venía cometiendo en ese trasegar de ideas políticas monárquicas con que lo habían inducido en sus primeros estudios en la universidad. Cuando él se vuelve un funcionario, cuando él se vuelve un funcionario público y mira desde otro punto de vista lo que sufre el pueblo y la coartación de ideas primarias dentro de un concepto político adecuado que se debe implantar, se da cuenta de que esto no tiene reversa.